Respira hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones, cómo ese gesto sencillo de inspirar y exhalar te conecta con todos los seres humanos que han vivido antes que tú. Ahora, por un instante. Intenta un acto de arqueología mental. Exhuma tu conciencia del presente, levántala con cuidado, como quien aparta la arena que cubre una vasija antigua. Viaja conmigo, no solo en el espacio, sino a través del vasto y silencioso abismo de 2 milenios. Que tu mente cruce ese puente invisible hasta llegar a una franja de tierra rocosa y fértil, un corredor estratégico encajado entre el gran mar y el desierto sin fin. En el borde oriental de un imperio romano que se creía eterno e indestructible. Intenta sentirlo. Cierra los ojos e imagina el calor seco del sol de Galilea sobre tu piel. Un calor que cuece la tierra hasta resquebrajarla y que al mismo tiempo hace brillar las hojas plateadas de los olivos como espejos que devuelven la luz del cielo. Siente la brisa leve que viene del lago Kinneret cargada de humedad, refrescando por unos segundos el aire ardiente del mediodía. Intenta olerlo. El aire de la mañana está saturado de una sinfonía de aromas superpuestos. El olor salobre y a pescado del lago que impregna las ropas de los pescadores. El perfume del grano moliéndose entre piedras de molino, levantando un polvo fino que se pega a la piel. El humo tenue de la leña que arde en los hornos de barro. Preparando el pan diario que será compartido en cada mesa humilde. Y quizás, si te acercas a los patios de las casas, medicinales que crecen en los huertos familiares de las hierbas. Este lugar, la Galilea del siglo I, no es un mero telón de fondo ni un escenario inmóvil. Es un personaje vivo de la historia. Una voz que habla a través de su geografía y de su gente. Su tierra es contradictoria, suave y blanca en las laderas de caliza. Dura y oscura en los campos de basalto volcánico. Esa mezcla de piedras dictaba no solo dónde se podía cultivar, sino también dónde se podía levantar era una negociación con la tierra misma. Un santuario. Y cada cosecha dependía de su generosidad o de su dureza. La flora de esta región no era un adorno, era lenguaje. El hisopo que brotaba en las paredes húmedas. El grano de mostaza que de semilla se convertía en arbusto, las higueras que daban sombra y alimento, las vides que se enroscaban en pérgolas. Eran parte de la memoria colectiva y se convirtieron en símbolos vivos, materia prima de parábolas que esas historias entendía de inmediato. Porque no eran teorías abstractas, eran imágenes nacidas de la vida cotidiana. La sociedad galilea era una red compacta y pulsante, decenas de aldeas. Caseríos y pueblos pesqueros interconectados por senderos de tierra, todos orbitando en torno a dos núcleos vitales, el mercado y la sinagoga. El mercado era el pulmón económico, donde se intercambiaban bienes, pero también rumores, noticias. La sinagoga era mucho más que un lugar de oración. Era escuela, era sala de debate, era corazón comunitario, donde cada generación recibía no solo el texto de la Torá, sino la interpretación viva que mantenía unido al pueblo. Detente un momento y escucha, no con los oídos del siglo XXI, acostumbrados al zumbido constante de motores y pantallas, sino con la atención de alguien que nunca ha oído un automóvil. Los sonidos de este mundo son otros, el rebuzno áspero de un burro, el balido de ovejas que descienden por una ladera. El golpeteo metálico de un martillo de tectón que talla la madera o ajusta una piedra. Se escuchan voces, gritos de vendedores ofreciendo pescado fresco. Risas de niños corriendo por las callejuelas polvorientas. Y esas risas, esos diálogos, no son en español ni en inglés, sino en un dialecto arameo áspero, gutural. Galilea, un lenguaje con su que sol, nace de la sus tierra piedras, y se sus olores a la y garganta. Sus sonidos, no es un decorado neutral. Es la matriz de una identidad, el escenario vivo que moldeó las palabras. Los gestos y hasta el acento de un hombre cuyo nombre, 2000 años después, seguimos pronunciando. Ahora, escucha con atención. Los sonidos de ese mundo perdido son radicalmente distintos a los que nos rodean hoy. No hay motores que hagan
No hay teléfonos que Lo que vibran llena ni el televisores aire es otra encendidos orquesta, en el segundo rebuzno plano repentino de un burro que anuncia su presencia desde el camino, el balido de las ovejas que se agrupan en las laderas. El ladrido breve de un perro que vigila la entrada de una casa. Desde un taller cercano, se repite constante y rítmico el martilleo de un tectón, un artesano, golpeando la madera para fabricar un yugo o ajustando la piedra para levantar un muro. Y también están las voces. Voces de niños que corren por las calles polvorientas, riendo, gritando, jugando. Voces de mujeres que conversan mientras amasan pan o van a buscar agua al pozo. Voces de ancianos que, sentados bajo la sombra de una higuera, narran historias que parecen más antiguas que la tierra misma. Y esas voces, esas risas y esos relatos no suenan en los idiomas de hoy, sino en un dialecto arameo que se articula con fuerza en la garganta. Es un idioma que no acaricia como el griego ni fluye como el latín, es áspero, gutural, tan ligado a la tierra que parece imitar el viento seco que atraviesa las colinas. En medio de este tapiz sensorial quiero que pongamos el foco en un solo tipo de sonido, el de un nombre propio. Porque en ese mundo, la manera en que un nombre era pronunciado no era un detalle sin importancia, era un acto cargado de sentido. Para comprenderlo, necesitamos entender cómo percibían la realidad quienes vivieron en la Galilea del siglo I. Nosotros, herederos de la modernidad, somos una civilización del texto, de lo escrito y lo visual. Para nosotros la verdad se verifica en papeles firmados, en documentos oficiales, en pantallas que almacenan información digital. Guardamos recuerdos en discos duros, en fotografías, en mensajes escritos que permanecen como huellas visibles. En cambio, eran una civilización de la palabra hablada, del sonido. La memoria no se almacenaba en bibliotecas digitales ni en archivos. Se guardaba en el ritmo de la poesía, en la cadencia de las historias contadas de abuelo a nieto alrededor de una lámpara de aceite. La verdad no se comprobaba con un enlace ni con un pie de página. Se sentía en la autoridad de la voz que la transmitía, en el peso de una entonación, en la resonancia de una frase repetida una y otra vez hasta quedar grabada en la memoria colectiva. La lengua hebrea misma guarda este reflejo. La palabra dabar hebreon dalet hebreon bet hebreon beish no significa solamente palabra, también significa cosa, evento, asunto, es decir, el sonido y la realidad. Una palabra no era un simple signo abstracto que remitía a una cosa exterior. La palabra y la cosa eran una misma entidad. Hablar era un acto de creación, un modo de traer a la existencia lo que hasta ese instante no existía. Y en ninguna parte se manifestaba esto con mayor fuerza que en el acto de nombrar. Un nombre no era una etiqueta, era la condensación sonora de la esencia de una persona. La palabra hebrea el aliento que sostiene la vida y el aliento que pronuncia un nombre está ligada a la idea de la misma moneda. Pronunciar el nombre de alguien era, en lo más profundo, conectar con su aliento vital, con lo que lo hacía ser. En ese universo cultural, decir un nombre era casi rozar el misterio mismo de la existencia. Cada sílaba era una chispa de identidad, una llave que abría la puerta al ser interior. Por eso los nombres eran elegidos con cuidado, cargados de significados. Y por eso recuperar el sonido de un nombre perdido no es un juego académico, sino un acto de restauración de identidad. Un esfuerzo por volver a escuchar la vida como se escuchaba entonces. Con esta comprensión, nos acercamos al centro de nuestra investigación. Hemos caminado por las aldeas, escuchado los sonidos, percibido la atmósfera, y ahora quiero que fijemos toda nuestra atención en un único elemento, un nombre. Vamos a rastrear la biografía de un nombre que nació como uno de los más comunes en la Judía del siglo y que, con el tiempo, se convirtió en el más pronunciado, venerado y discutido de la historia de la humanidad, el nombre que hoy conocemos como Jesús. En nuestra cultura moderna, un nombre es, en gran medida, una etiqueta, un identificador práctico. Es la manera en que te llaman en la escuela o aparece en un documento de identidad.
Pero en el mundo semítico antiguo, un nombre era mucho una más que declaración eso. de esencia, un microcosmos de identidad, una profecía en miniatura. El hebreo lo refleja con claridad. Dabar significa tanto palabra como cosa. Suceso. Las palabras no solo describían la realidad, la creaban. Un nombre no era solo como te llamaban, era, en un sentido muy real, quién eras y hacia qué estabas destinado. Un nombre no se elegía porque sonaba bonito. Se elegía como quien cincela una estatua. Decir el nombre de alguien era afirmar su ser, conectarse con su alma, su nefes. La respiración que da vida y el aliento que pronuncia ese nombre estaban unidos. Llamar a alguien era, de alguna forma, tocar la fibra misma de su existencia. Ahora piensa por un momento en aquel niño nacido en Belén y criado en Nazaret. Sus padres, siguiendo la costumbre de su pueblo, no escogieron su nombre al azar. Le dieron un nombre profundamente hebreo, cargado de memoria arameo, y de esperanza. Aunque esa fuera la lengua que hablaban en casa. No era griego ni latín. Las lenguas del poder extranjero. Era un nombre nacido del corazón de las escrituras. Yoshua. Ese nombre no era nuevo. Estaba indisolublemente ligado a uno de los grandes héroes de Israel. Josué, hijo de Nun. En hebreo, Yehoshua bin Nun. Él fue el discípulo fiel de Moisés, el estratega que condujo al pueblo a través del Jordán a un hijo hacia la tierra prometida. En el siglo I, bajo el peso de la opresión romana. No era un gesto inocente. Era un acto cargado de resonancia política y espiritual. Era una oración encarnada, que Dios levantara de nuevo a un líder como Josué. Alguien que guiara al pueblo hacia la liberación. Pero, como todas las lenguas vivas, el hebreo también evolucionaba en el uso cotidiano, con el paso de las generaciones. Las palabras largas se acortaban, las sílabas se fue simplificando en la boca del pueblo. La sílaba media alzó con su gutural suave. Se desvaneció en la corriente del habla diaria. Lo que quedó fue una forma más breve, más común, más cercana, Yeshua. Yeshua. Este no era un nombre extraño ni único. Era, de hecho, uno de los más frecuentes en las aldeas y ciudades de aquel tiempo. En los registros arqueológicos aparecen decenas de osarios y lápidas con esa inscripción. Ya encontramos personajes llamados Yeshua. Era el nombre de vecinos, de primos, de comerciantes, en una pequeña aldea de Galilea. Escuchar a alguien llamar Yeshua podía hacer que se volvieran 3 o 4 hombres al mismo tiempo. Y eso es lo paradójico. Lo que hoy veneramos como el nombre más singular de la historia era, en su origen, un nombre común, cotidiano. No era especial cada por su rareza, que alguien lo pronunciaba sin saberlo. Proclamaba esa verdad. No era una etiqueta vacía. Era un credo condensado en 3 sílabas. Imagina por un instante la escena, una madre llamando a su hijo desde la puerta de su casa, Yeshua. Ven a cenar. Un hermano buscándolo entre la multitud del mercado. ¿Dónde está Yeshua? Un amigo gritándole desde la barca, Yeshua, ayúdame con las redes. Ese sonido, ese nombre. Y sin embargo, flotaba en el aire de Galilea. Ese nombre encarnaría una misión que cambiaría la historia. Y ahora, con todo este contexto, podemos acercarnos a lo que quizás sea la parte más fascinante de nuestra expedición. Reconstruir el sonido perdido de ese nombre. No el Jesús que pronunciamos hoy en nuestras lenguas modernas, moldeado por siglos de traducciones y adaptaciones, sino el eco original que resonaba en las colinas de Galilea. La forma más antigua y completa era Yoshua. Yod era la forma abreviada del nombre divino. YHWH, Shua venía del verbo yasá, que significa salvar, liberar, rescatar. Cada vez que alguien pronunciaba Yehoshua, estaba, en realidad, proclamando una confesión y o es salvación, pero en el habla diaria, como sucede en todas las lenguas. La forma larga se simplificó, el Haul se perdió. Lo que quedó fue una versión más breve, en que su madre más lo habría llamado desde la cocina, pueblo, la forma en que sus discípulos lo habrían invocado en medio de la multitud. La manera en que los niños habrían gritado su nombre mientras corrían tras él por las calles polvorientas.
Intentemos ahora reconstruir ese sonido paso a paso. La primera letra es la yod hebreo yod. Acompañada por la vocal teseret, la yod es la más pequeña del alfabeto hebreo, casi un punto Suena flotando, como nuestra pero I con en un ayer. poder El inmenso. tesere es una I clara, firme, como en leche. Juntos forman el inicio, y es un comienzo suave, ágil, ligero. La segunda parte es la shin hebreo shin con un punto a la derecha, que le da el sonido SH. Ese sonido es inconfundible. El mismo que escuchamos en palabras como Shalom o Shabbat. Tras la shin viene la bab con un punto en el centro, lo que se llama shuruk. Su sonido es una U larga, profunda, Esa es como la en sílaba luz. central y acentuada del nombre. Shu, la columna vertebral sonora del nombre. La última parte es la ayin hebreo mayin. Una letra que nos resulta extraña porque no existe en la mayoría de nuestras lenguas modernas. No es una vocal, sino una consonante gutural que se articula contrayendo la garganta. Suena como un corte abrupto, como un silencio denso interrumpido. La ayin se acompaña aquí de una vocal corta, pero El no final fluida. del nombre No sino es un la entrecortada. abierto, sino un la que se apaga en la faringe. Unámoslo todo. Yel Shuda pronuncia lentamente. Yel Shuda siente como comienza ligero. Cómo se intensifica en el centro con ese SH cargado de fuerza y cómo termina no en los labios, sino en la garganta. Ese era el sonido. Ese era el nombre. Imagina a María pronunciándolo al despertar a su hijo. Imagina a sus discípulos. Imagina a los gritándolo en la enfermos, barca, los mientras ciegos, la los tormenta marginados, agitaba él, llamando su lago, nombre en medio Yeshua. de la multitud con un hilo de voz. Yeshua, hijo de David, ten compasión de mí. Cada sílaba, más que un simple llamado. Era una proclamación, el Señor salva. Pero entonces ocurre un proceso inevitable. Ese nombre comienza a viajar, a salir de la tierra que lo vio nacer. Y cuando las palabras viajan, cambian. Cuando los evangelios comenzaron a escribirse para una audiencia más amplia, el hebreo y el arameo no bastaban. El nombre tuvo que traducirse al griego. La lengua franca del imperio. El griego no tenía el sonido SH, así que la shin se transformó en una simple sigme, una S, tampoco tenía la gutural ayin. Esa letra desapareció. Borrada en la adaptación. Y como en griego los nombres masculinos no podían terminar en una vocal Y así, débil, Yeshua se le añadió convirtió una en S Yeshua final símbolo para 1 ajustarlo a la F3 gramática. sigma omicron símbolo 1 F6 sigma. Ese Yeshua será ya otro sonido. Más suave, más pulido para oídos helénicos. Despojado de la aspereza semítica. El rugoso Yeshua se transformaba en un nombre que podía circular con naturalidad en las plazas de Atenas o en las calles de Éfeso. Era el mismo hombre. Pero su nombre había empezado a metamorfosearse. Durante siglos, Después, en con la la expansión expansión hacia ese nombre Occidente, llegaría una nueva transformación que en latín tomó el estaba más Jesús cerca del griego original y lo hebreo que la transliteró forma como griega. Jesús en la liturgia, en los monasterios. En los cantos gregorianos, esa forma se repetía hasta el cansancio, Jesús, Jesús, Jesús. Y poco a poco, con la evolución de las lenguas modernas y la aparición de la letra J, ese nombre se fragmentó en decenas de formas. En francés se volvió Jesús, en inglés Jesús, en español Jesús con la fuerte J castellana. Cada idioma lo hizo suyo, adaptándolo a sus fonéticas. Hasta que el eco áspero de Yeshua quedó sepultado bajo capas y capas de historia lingüística. Para comprender del todo el peso de este nombre, debemos detenernos en el paisaje lingüístico en el que nació. La Judía del siglo I no era un rincón aislado, sino un hervidero. Un cruce de caminos donde diferentes lenguas se entrelazaban y competían por el espacio. Cada palabra pronunciada en una calle de Jerusalén llevaba, de alguna manera, la huella de imperios que habían pasado por allí. El idioma dominante en la vida cotidiana era el arameo. Su historia era la de una conquista silenciosa. No había llegado con espadas, sino con la pluma de escribas y administradores. Se convirtió en la lengua franca de imperios enteros.
asirios, babilonios, persas. Cuando los judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C., adoptaron el arameo casi sin darse cuenta, y cuando regresaron a su tierra, lo trajeron consigo hasta que poco a poco fue desplazando al hebreo en la conversación diaria para el siglo I. Todo judío en Galilea y Judía hablaba arameo. Era desde la lengua de la casa, del mercado, de los juegos de los niños y de las discusiones entre amigos. Era en arameo que se cerraban tratos, que se intercambiaban chismes y que se gritaba a un burro para que avanzara. Pero no había un único arameo, existían dialectos. El arameo galileo, por ejemplo, tenía un acento más áspero, menos preciso en las guturales, y eso marcaba a quien lo hablaba. No es casualidad que, en la noche de la Pasión, Pedro fuera reconocido en el patio del sumo sacerdote no por su rostro, sino por su voz. Tu acento te delata, ese acento galileo era inconfundible. Una marca sonora que revelaba de dónde venías y a quién seguías. Junto al arameo, seguía latiendo otra lengua, el hebreo. No era ya el idioma de la calle, pero sí el de lo sagrado. El hebreo era la Lasonácodes, la lengua santa. Cada sábado, en cada sinagoga, los rollos de la Torá eran leídos en hebreo y aunque la mayoría del pueblo necesitaba un targum, una traducción aramea, para entender. El sonido original del hebreo era considerado poderoso por sí mismo, cargado de divinidad. El hebreo era también la lengua de los estudiosos, en academias fariseas, en debates del Sanedrín. En comunidades como Qumrán se discutían y se escribían comentarios en un hebreo renovado. Los rollos del Mar Muerto, hallados 20 siglos después, revelan hasta qué punto esa lengua estaba viva. Himnos, reglas comunitarias, profecías, todo escrito en hebreo. Jesús, al ser llamado rabí, se movía en este mundo. Escuchaba las lecturas, conocía las escrituras, debatía en las sinagogas. El hebreo era la voz de la eternidad, aunque el arameo fuera la voz del día a día. Pero Judía no vivía solo de sus lenguas propias. Sobre todo ese entramado se extendía el griego koine, la lengua heredada de Alejandro Magno. El griego era la autopista de la información en todo el Imperio Romano. Permitía que un comerciante de Cesarea hablara con un viajero de Éfeso, o que un documento redactado en Antioquía fuera entendido en Alejandría. En Judía, el griego se respiraba en los edificios públicos con inscripciones helenísticas, en las transacciones del puerto, su influencia más profunda, en las monedas sin embargo, que circulaban de mano en mano. La creación de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, abrió un puente insospechado. Allí, palabras hebreas cargadas de resonancia al gesed, que significa lealtad, pacto, amor fiel, fueron vertidas en conceptos griegos como eleos misericordia o charis gracia. Torah, que en hebreo significa enseñanza, se tradujo como nomos, ley, con un peso jurídico mucho más rígido. De ese modo, no solo se traducían palabras, se transformaba la manera de pensar la fe. Y por último, estaba el latín. No era la lengua del pueblo, ni de las plazas, ni de las sinagogas. Era la lengua del poder. Era el idioma que resonaba en la corte del prefecto romano, en las órdenes de los legionarios, en las sentencias de muerte. No se hablaba en las casas, pero estaba presente en cada moneda de plata con la efigie del César, en cada decreto oficial, en cada inscripción en los estandartes militares. El latín era el recordatorio sonoro de que Roma estaba allí, gobernando con mano dura. Pocas escenas muestran mejor esta superposición de lenguas que la de la crucifixión. El Evangelio de Juan relata que Pilato mandó escribir un letrero y colocarlo sobre la cruz, Jesús de Nazaret, y no lo escribió en un solo idioma, sino en tres, en hebreo o arameo, la lengua del pueblo, en griego, la lengua de la cultura y la comunicación internacional, y en latín, la lengua del poder que lo condenaba. Ese titulus crucis no era solo una burla política, era el espejo de una Judía polifónica atravesada por imperios y voces. En ese crisol, en ese hervidero de sonidos entremezclados, un niño recibió un nombre.
No en griego, no en latín, ni siquiera en el arameo del hogar, sino en hebreo, Yeshua. Ese nombre condensaba siglos de esperanza. Una confesión de fe y una identidad que resonaba más allá de las fronteras de su pueblo. La historia de cómo Yeshua se transformó en Jesús es, en realidad, la historia de cómo un movimiento profundamente judío se convirtió en una religión universal. Cada cambio fonético fue también un cambio cultural, un ajuste que permitió que su nombre viajara, pero que al mismo tiempo lo fue alejando capa tras capa. De su sonido original, el primer salto fue al griego. Los evangelios, escritos para comunidades más allá de Judía, necesitaban una forma que funcionara en la lengua común del imperio, pero el griego tenía limitaciones. No existía el sonido SH, así que la shin se suavizó a una simple sigma. Tampoco existía la gutural ayin, así que desapareció del todo. Y para que el nombre encajara en la gramática griega, se añadió la terminación masculina de S, así. El rugoso Yeshua se convirtió en Yeshua símbolo 1F30 Nita Sigma Omicron símbolo 1F6 Sigma. Era reconocible, pero ya no era el mismo. El nombre se había pulido para el oído helénico. Despojado de sus aristas semíticas, era el nombre que se leía en las cartas de Pablo, por todo el que resonaba en las casas de iglesia de Corinto y de Filipos, el que era proclamado en griego por comunidades judías y gentiles mezcladas, y poco a poco el eco de Yeshua fue quedando atrás. Sepultado bajo la nueva forma que el imperio entendía, después vino el latín. Cuando el cristianismo echó raíces en Occidente, el griego cedió paso a la lengua de Roma. Jesús se transcribió como Jesús. En el latín clásico y en el eclesiástico, la I inicial sonaba como nuestra Y durante siglos en monasterios, liturgias y oraciones. Se pronunció Jesús. Esa forma latina se mantuvo increíblemente estable. 1000 años de cristiandad medieval repitieron Jesús como el sonido sagrado que abría himnos, letanías y oraciones. Pero la historia no se detuvo allí. Con el tiempo, la letra J, que en un principio era solo una variación caligráfica de la I, comenzó a adquirir un valor fonético propio en las lenguas europeas. Y aquí ocurrió la fragmentación final. Cada idioma le dio a esa J un sonido distinto. En francés se volvió Jesús, con una J suave, casi susurrada. En inglés, Jesús, con el sonido de ZH que hoy conocemos. En español, Jesús, con la J áspera que retumba en la garganta. Cada cultura adaptó el nombre a su fonética, hasta que lo que había sido una unidad latina se fracturó en docenas de variantes, y aún más lejos, en el mundo árabe. El nombre llegó como símbolo 2BF y Macron S a Macron Araben Yen Araben Yen Araben Sin Araben Alef Nksunan. Allí, curiosamente, se preservó la gutural inicial de Lan, un eco lejano de la Ayin hebrea, aunque el resto del nombre cambiara radicalmente. Cada tradición, cada lengua, moldeó el nombre según sus propias reglas. Como si el sonido original hubiera sido entregado al viento y éste lo hubiera llevado en diferentes direcciones. El resultado es que hoy pronunciamos Jesús en castellano, Jesús en inglés, Jesús en polaco, Jesús en griego moderno, símbolo 2BF y Macron S a Macron en árabe. Cada forma es al mismo tiempo legítima y distinta, cada una cargada de siglos de devoción. Pero todas ellas nos recuerdan que el nombre original Yeshua se fue transformando en espejo de un proceso más grande, la separación gradual del cristianismo de sus raíces judías, porque el sonido importa. El paso de Yeshua a Jesús no fue solo fonético, fue simbólico. Significó que un rabino judío del siglo I, profundamente arraigado en su pueblo y su tradición, fue lentamente presentado al mundo como una figura cada vez más universal, fue también a veces un cambio despojada de su contexto del polvo original. De Galilea a las catedrales de Europa. Del acento galileo burlado en Jerusalén al latín solemne de la liturgia romana. Recuperar el eco de Yeshua no significa rechazar el nombre Jesús. Ese nombre ha sostenido la fe de millones durante
siglos ha sido invocado en oraciones, cantos y lágrimas. Pero volver a escuchar el sonido original es un acto de restauración. Es como quitar un vidrio grueso que cubre una pintura antigua. La obra sigue siendo la misma, pero de pronto descubrimos matices, pinceladas, texturas que antes estaban ocultas. Llegamos, entonces, al final de este viaje. Hemos caminado por las aldeas de Galilea, respirado su aire seco, escuchado el murmullo del arameo y el canto solemne del hebreo. Visto cómo el griego y el latín tejían un marco imperial alrededor de un pueblo pequeño. Hemos seguido el rastro de un nombre común, pronunciado por madres y pescadores, transformado en Jesús en griego, en Jesús en latín, en Jesús en castellano. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a recuperar el eco de una sílaba perdida? Importa porque el lenguaje moldea la realidad. Cuando decimos Jesús, evocamos 2000 años de historia cristiana, iglesias, concilios, teología medieval. Es un nombre cargado de espiritualidad, pero también de interpretaciones que lo han separado, poco a poco, de sus raíces originales. Cuando decimos Yeshua, en cambio, hacemos un ejercicio de empatía histórica, nos despojamos por un instante de las capas de traducción y tradición, y tratamos de escuchar el mundo como Él lo escuchó, de verlo como Él lo vio. Pronunciar Yeshua es recordar que aquel hombre fue, ante todo, un judío del siglo I. Que sus debates eran con otros judíos sobre la interpretación de la Torá. Que sus referencias eran a profetas judíos y a la historia de Israel. Que su Dios era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Decir Yeshua nos devuelve a ese contexto, nos recuerda que no apareció en el vacío, sino en una tierra concreta, en una cultura viva, en una lengua cargada de memoria. Esto no invalida el nombre Jesús, que tiene su propia historia y su propio peso espiritual. Es como ver una película en versión original después de haberla visto siempre doblada. No cambia la trama, pero nos permite captar matices, inflexiones, tonos que antes permanecían ocultos. Es un acto de acercamiento, de honestidad histórica, pero también de reverencia. Saber que su nombre significaba es salvación nos recuerda que su misión no era individualista ni desvinculada, sino profundamente enraizada en la fe de su pueblo. Saber que era un nombre común nos recuerda que no vino al mundo con un título extraño o mágico, sino con la sencillez de un vecino, de un amigo, de alguien que compartía el pan y el trabajo con los suyos. Su singularidad no estaba en el nombre, sino en lo que hizo con él, en las palabras que pronunció, en los gestos que marcaron a quienes lo rodeaban. Así que la próxima vez que pronuncies Jesús, te invito a escuchar, detrás de ese sonido familiar, imagina la voz de su madre llamándolo Yeshua, imagina a los discípulos agotados en la barca, gritando Yeshua, mientras la tormenta sacudía el mar. Imagina al ciego clamando desde la multitud, Yeshua, ten compasión de mí. Ese es el sonido que vibraba en el aire de Galilea. El sonido que acompañó su vida entera. No se trata de corregir, sino de completar. No de rechazar lo heredado, sino de añadir profundidad. Al decir Yeshua, no estamos negando a Jesús, sino descubriendo las pinceladas originales bajo las capas de barniz. Estamos recordando que el corazón de su nombre era una promesa, el Señor salva, una promesa tan antigua como Israel y tan actual como nuestro propio anhelo de redención. Recuperar ese sonido es, al fin y al cabo, recuperar humanidad. Es recordar que, antes de ser una figura universal, fue un niño que corría por las calles de Nazaret. Fue maestro itinerante que hablaba en parábolas sencillas. Que antes de ser dogma fue un hombre que lloró, que rió, que amó, que sufrió, y que todo eso quedó envuelto en 3 sílabas que aún hoy resuenan. Yeshua, escuchar su nombre como él lo escuchó, es, quizá, el primer paso para comprender su mundo como él lo comprendió. Y al hacerlo, descubrimos que la salvación no fue una idea abstracta ni un decreto lejano, sino una presencia cercana, encarnada en un nombre pronunciado una y otra vez en la lengua de su pueblo.
Ese nombre sigue siendo un puente, un eco que nos conecta con la tierra. La fe y la esperanza de Galilea. Y cuando lo decimos, cuando lo rescatamos de la distancia del tiempo, no estamos simplemente repitiendo un sonido. Estamos recordando una promesa que nunca ha dejado de resonar, que la salvación siempre ha venido y siempre vendrá. De Dios. Pero detenernos en el sonido de Yeshua no es un simple ejercicio de filología o arqueología lingüística. Es un recordatorio de que la historia humana, y especialmente la historia espiritual, se construye en torno a símbolos que son frágiles y, al mismo tiempo, poderosos. Un nombre puede ser puente o muro. Puede acercarnos a la fuente o cubrirla con capas de interpretación. Cada vez que la palabra Jesús se pronunció en un idioma nuevo, se abrió una puerta para que pueblos enteros lo conocieran. El griego lo llevó a los filósofos, el latín a los legistas, el árabe a los desiertos de Oriente, y cada adaptación, aunque lo alejaba un poco del eco original, también lo hacía accesible a más corazones. Así, el mismo nombre que perdió la gutural áspera Esa de paradoja Galilea es parte de su adquirió un misterio. timbre Cuanto universal. más se alejaba de su raíz sonora, más se expandía por el mundo. Y sin embargo, recuperar su eco original nos hace un bien profundo. Nos obliga a recordar que la fe no nació en catedrales de piedra ni en tratados de teología, sino en aldeas de barro, en calles polvorientas, en sinagogas modestas donde la voz de un joven rabino resonaba con un acento galileo inconfundible. Nos recuerda que la salvación, antes de ser dogma, fue experiencia, el toque de una mano, el consuelo de una palabra, la mirada de compasión que se escondía detrás de un nombre común. Imagina por un momento esa escena, un ciego al borde del camino, gritando Yeshua, ten compasión de mí. Esa súplica, pronunciada en arameo, cargada de fe, atravesó los siglos y hoy llega a nosotros envuelta en otro idioma, en otra cultura, en otra música. Cuando susurramos Yeshua, escuchamos nuestra herencia. Y en esa doble escucha, descubrimos la riqueza de un mensaje que no pertenece a un solo tiempo, a un solo pueblo o a una sola lengua. El redescubrimiento del sonido original no busca reemplazar lo que ya conocemos, sino añadir profundidad. Es como excavar capas de tierra y encontrar, bajo la superficie, una vasija intacta, todavía húmeda con el barro de su origen. Esa vasija no invalida las reproducciones que usamos en los museos o en las liturgias. Simplemente nos devuelve la conexión directa con la fuente. Y aquí está la paradoja más hermosa: Yeshua era uno entre muchos. Su nombre no lo distinguía, no brillaba en la multitud, era común, casi anónimo. Y fue justamente en esa sencillez donde ocurrió el milagro. El Dios que eligió un establo en vez de un palacio, eligió también nos dejó un mensaje oculto en vez de uno grandilocuente de la historia. Lo extraordinario se revela en lo ordinario, lo eterno se esconde en lo común. Lo divino se pronuncia con las mismas sílabas que usamos para llamar a un vecino. Cada vez que pronunciamos Jesús, recordamos 2000 años de fe transmitida. Cada vez que recordamos Yeshua, recordamos el polvo, la voz, la risa y las lágrimas de un hombre real que caminó entre su gente. Uno no excluye al otro, juntos forman una melodía más rica, más completa. Escuchar el eco de Yeshua es, en el fondo, un acto de humildad. Nos recuerda que la fe no puede desprenderse de la historia sin perder su carne. Nos enseña que volver a las raíces no es retroceder, sino profundizar. Y nos invita, hoy, a pronunciarnos también con autenticidad, a que nuestras palabras no sean etiquetas vacías, sino expresiones Así, cuando verdaderas susurramos de Yeshua, quiénes somos lo que evocamos y de lo que creemos. No es no solo un nombre antiguo, evocamos un mundo, una promesa, una esperanza que no envejece. Evocamos el aliento mismo de un pueblo que, en su lengua, proclamaba que la salvación pertenece a Dios. Y en ese susurro descubrimos, quizás, que todavía hay cosas que el tiempo no puede borrar.
No es casualidad que el nombre de Yeshua haya recorrido tantos caminos y adoptado tantas formas. En realidad, esa misma travesía lingüística la compartieron casi todos los grandes nombres de la Biblia. El fenómeno es tan común que a veces ni lo notamos. Pero basta mirar de cerca para descubrir cómo cada idioma fue imprimiendo su huella en las figuras más centrales de la fe. Tomemos, por ejemplo, a Moshe, el libertador de Israel. En hebreo, su nombre evoca la idea de haber sido sacado de las aguas. Pero en griego se convirtió en Moisés y de ahí al Cuando latín pronunciamos Moisés, estamos repitiendo no el eco original del hebreo, sino una forma ya transformada por las lenguas imperiales. Sin embargo, ese Moisés griego-latino fue el que se convirtió en la figura central de la fe en la diáspora, el que entró en las traducciones medievales y renacentistas, el que llegó a nuestras Biblias. Lo mismo ocurre con Shaal, el fariseo de Tarso transformado en apóstol. En hebreo, Shaal significa pedido En o griego, deseado. Se convirtió en Saulos y de ahí en Paulus. El cambio no fue solo lingüístico, también simbólico. Saulo dejó de ser Saulo y pasó a ser Pablo. Un nombre más adaptable al mundo grecorromano. Esa metamorfosis de nombre reflejó también su metamorfosis de identidad de perseguidor a apóstol. De un judío celoso de la Torá a un mensajero universal. Incluso Miriam, la joven judía de Nazaret, cuyo nombre en hebreo significa amada o rebelde, cambió al pasar por el filtro del griego como María y del latín como María. Hoy la llamamos María. Y ese nombre evoca ternura, maternidad, devoción. Pero en su sonido original, Miriam resonaba como un eco de las antiguas mujeres hebreas, hermanas de profetas, líderes de cantos y de luchas. O pensemos en Jacob, el patriarca que luchó con Dios. En griego su nombre significa en el latín que agarra el Jacobus, talón, y en nuestras lenguas se fragmentó en formas tan diversas como Santiago, James, Giacomo. Cada idioma lo moldeó hasta hacerlo casi irreconocible y sin embargo, todos ellos se refieren al mismo hombre. Lo que vemos en estos ejemplos es que el fenómeno de Yeshua Jesús no fue único, fue parte de un proceso más amplio en el que el paso de una lengua a otra fue suavizando, y cada adaptando transformación y transformando tuvo consecuencias, identidades. porque las palabras no son neutrales. Al cambiar los sonidos, Cambiaba también la forma en que los pueblos imaginaban y sentían a esos personajes. Cuando decimos Moisés, lo imaginamos como una figura solemne, casi helénica, propia de estatuas y frescos. Cuando decimos Mose, en cambio, lo oímos en clave semítica, con la fuerza de un niño rescatado de las aguas para ser guía de su pueblo. Cuando decimos Jesús, vemos iglesias, cuadros renacentistas, coros gregorianos. Cuando decimos Yeshua, vemos colinas áridas, sinagogas humildes, voces en arameo. Y esto es lo que hace tan poderoso recuperar los ecos originales. No se trata de desplazar las formas heredadas, sino de volver a escuchar los matices que la historia fue borrando. Es como descubrir que una melodía que siempre conocimos en un órgano solemne también podía sonar en una flauta campesina, pero una nos recuerda la humanidad cotidiana del personaje y la otra su trascendencia universal. Volver a pronunciar Yeshua nos devuelve al suelo polvoriento de Galilea. Nos recuerda que la fe no nació en palacios de mármol, sino en pueblos pescadores, en casas de barro, en voces de campesinos. Y al mismo tiempo nos invita a abrazar el misterio de cómo ese mismo nombre, sencillo y común, se transformó en un símbolo que cruzó mares, lenguas y continentes hasta llegar a nosotros, cuando el nombre Yeshua empezó a fragmentarse en decenas de variantes. No solo cambió su fonética, también cambiaron las imágenes mentales que cada cultura asociaba con él. Porque un nombre no es neutro. Cada sonido lleva consigo un color, una textura, una resonancia que moldea la manera en que imaginamos a la persona que lo porta. En el mundo hispano, por ejemplo, el nombre Jesús con su J fuerte y áspera resuena como un golpe de viento en la garganta. Esa dureza le da un carácter solemne, grave, casi pétreo, en la imaginación popular.
Jesús aparece como una figura seria, majestuosa, revestida de autoridad. La fonética española, con su contundencia, nos lo devuelve como alguien que habla con fuerza, que sacude las conciencias con la dureza de la verdad. En inglés, en cambio, el nombre Jesús se suaviza. El sonido de ZH inicial lo hace más redondo, más cercano al oído anglosajón. Allí, Jesús se asocia más a menudo con la ternura, con la figura del amigo, del Salvador compasivo que extiende la mano. La música gospel y los himnos anglicanos, llenos de armonías suaves, reforzaron esta imagen de un Cristo amable y consolador. En francés, Jesús con su J, suave y elegante, suena como un susurro. Esa musicalidad lo viste de una aura mística y estética, en la tradición francesa, impregnada de arte y filosofía. Jesús es también una idil de belleza espiritual, un símbolo refinado que se expresa en catedrales góticas y vitrales coloridos. Símbolo 2BF y Macron S.A. Macron conserva la gutural inicial, un eco semítico que recuerda a las raíces compartidas. En el Islam, símbolo 2BF y Macron S.A. Macron es honrado como profeta, nacido de María, pero no como hijo de Dios. El sonido árabe lo conecta directamente con el paisaje del desierto, con la resonancia de una lengua que, como el hebreo y el arameo, vibra en la garganta. Allí, cada figura no es un salvador crucificado, sino un mensajero que anuncia y prepara el camino. El mismo hombre fue imaginado de formas distintas. Rey solemne en España, amigo cercano en Inglaterra. Figura mística en Francia, profeta honrado en el Islam. Ninguna de estas imágenes es falsa. Todas son reflejos parciales de un mismo rostro, pero todas nacieron del mismo proceso, la transformación de un sonido original que, al entrar en nuevas culturas, generó Esto nos recuerda que la historia de Jesús y Yeshua no es solo la historia de un individuo, sino también la historia de cómo diferentes pueblos lo acogieron en su lengua y lo reinterpretaron a través de su música, su arte, su espiritualidad. Su nombre fue semilla plantada en su tierra natal, pero el viento de la historia la llevó a campos lejanos donde brotó con formas diversas, y sin embargo, bajo todas esas formas, late la raíz común. Detrás de Jesús, Jesús, Jesús o símbolo 2BF y Macron S.A. Macron sigue vibrando el eco de Yel Shura, un eco que nos recuerda que, antes de todas las traducciones, fue un niño judío corriendo entre las casas de Nazaret. Un maestro galileo enseñando en parábolas, un hombre pronunciando las escrituras con un acento que hasta los sirvientes del sumo sacerdote podían reconocer. El hecho de que el nombre de Yeshua haya mutado en tantas lenguas no es solo un detalle lingüístico, es también el origen de múltiples rostros de Cristo en la historia. Cada pueblo, al pronunciarlo de manera distinta, también lo imaginó de manera distinta. Y esos matices se fueron plasmando en teologías, en imágenes artísticas, en devociones populares, en Europa, por ejemplo. El Jesús del latín y de las lenguas romensis se transformó en un Cristo majestuoso. El Cristo de las catedrales góticas es un rey entronizado, rodeado de oro y de vitrales que derraman luz. El sonido solemne de Jesús en el canto gregoriano reforzó esa imagen de divinidad trascendente, distante del polvo de Galilea y más cercana a la gloria de un emperador. En Inglaterra y el mundo anglosajón, Jesús adquirió otro matiz. Allí fue visto como el amigo cercano, el pastor que guía con ternura, el que acompaña en la intimidad de la oración suave del inglés, unido al auge de himnos evangélicos y del gospel, dio forma a un Cristo cálido, casi familiar, con quien se puede hablar en confianza. En Francia, el Jesús de la tradición católica y filosófica se convirtió en un símbolo de belleza espiritual. El Cristo francés es el Cristo del arte refinado, de la poesía mística, de Pascal y de Victor Hugo. De vitrales que parecen transformar la luz en pensamiento. Su nombre, suave en francés, evoca delicadeza, misterio, profundidad estética. En el mundo árabe y islámico, símbolo 2BF y Macron S.A. Macron ocupa un lugar distinto. No es el Hijo de Dios ni el crucificado, pero es el profeta nacido de María, protegido y honrado por Alá. Aquí,
La gutural inicial del nombre preserva el eco semítico y recuerda que este hombre pertenecía a las raíces de Oriente. El Cristo árabe es un testigo En de América Dios. Latina, El un Jesús del mensajero español respetado fue que forma coloreado por parte la de la devoción cadena de los popular. profetas. Aquí no se lo imagina tanto como rey distante ni como filósofo místico, sino como compañero de los pobres. Como Cristo sufriente que carga la cruz de los pueblos oprimidos. La J fuerte de Jesús en castellano suena en procesiones, en cantos llenos de pasión. En altares humildes adornados con flores. El Cristo latinoamericano es cercano, doliente, solidario, un Dios En que África, camina con donde su el pueblo. cristianismo echó raíces profundas, en contextos coloniales y poscoloniales, el nombre de Jesús se tradujo a decenas de lenguas locales y con cada traducción se africanizó. Allí, Cristo es a la vez sanador y libertador, un líder espiritual que entiende el sufrimiento comunitario y promete liberación frente a la opresión. El nombre, adaptado a fonéticas africanas, se volvió canto, danza, grito de esperanza en medio de la adversidad. Entonces, que el eco de un mismo nombre multiplicado en distintas lenguas produjo no un único Cristo, sino muchos rostros de Cristo. Cada cultura tomó las sílabas y les dio carne, color, música, y, paradójicamente, todos ellos se remontan al mismo punto de origen. Un niño judío llamado Yeshua. Esto nos enseña algo fundamental. La fuerza de un nombre no está en su uniformidad, sino en su capacidad de encarnarse en la diversidad. El hecho de que Yeshua se haya vuelto Jesús, símbolo 2BF y Macron S.A. Macron, y tantas formas más, no es una debilidad, sino una señal de vitalidad. Su nombre se volvió universal sin dejar de ser particular. Y sin embargo, cuanto más universal se hacía, más fácil era olvidar su raíz. Recuperar el eco original de Yeshua nos devuelve a esa raíz, nos recuerda que, detrás de todos esos rostros, hay un mismo hombre en una misma tierra. Nos recuerda que la universalidad no puede desligarse de la particularidad sin perder autenticidad. La distancia entre Yeshua y Jesús no fue solo lingüística, fue también teológica. Cada capa de traducción, cada nuevo idioma, añadió interpretaciones, matices, doctrinas. El nombre se convirtió en un espejo donde cada generación proyectó sus propias preguntas. Y esa tensión entre el rabino judío de Galilea y el Cristo universal los primeros de la fe, siglos fueron decisivos. Marcó toda la en los historia concilios del de Nicea cristianismo. 325 y Calcedonia 451, los obispos discutieron con pasión no cómo sonaba su nombre, sino qué significaba. ¿Era Jesús simplemente un hombre extraordinario adoptado por Dios? ¿O era el Hijo eterno de Dios hecho carne? Los credos que recitamos hoy nacieron de esos debates. El Jesús de los concilios ya no era el Yeshua que caminaba por las colinas de Galilea, sino el eco del Cristo arameo cósmico, se desdibujaba Dios de Dios, bajo la luz de luz. solemnidad del griego teológico. En la Edad Media, el Jesús latino se convirtió en centro de un vasto universo cultural. Monjes copiaban su nombre en manuscritos iluminados, peregrinos lo cantaban en letanías. Artistas lo representaban en frescos y esculturas. Cada letra de Jesús era invocada como protección, inscrita en anillos, tallada en piedras. El nombre adquirió una fuerza La casi humanidad mágica. de Yeshua se reverenciado bajo la más gloria allá del de su Cristo de las significado catedrales. histórico. Luego vino la Reforma. Martín Lutero, al traducir la Biblia al alemán, devolvió al pueblo la posibilidad de escuchar el nombre en su propia lengua, Jesús Christus. Allí nació la convicción de que no se necesitaban mediaciones clericales, bastaba con invocar su nombre. En fe, para los reformadores, el nombre Jesús no era solo sonido, era promesa de salvación inmediata. La universalidad se volvió íntima. Cada campesino, cada artesano podía pronunciarlo en su propio idioma y sentirse escuchado por Dios. Pero mientras tanto, en América Latina, en África, en Asia, los misioneros llevaron el nombre a pueblos con lenguas y cosmovisiones muy diferentes. Y allí ocurrió un fenómeno fascinante. El Jesús importado se mezcló con símbolos locals. En México, por ejemplo, el Cristo Moreno de Guadalupe se convirtió en compañero de en los los pobres Andes, y los el indígenas. nombre de Jesús se unió a ritos agrícolas y fiestas populares, hasta volverse inseparable de la tierra y sus ciclos.
En África, el nombre fue cantado en idiomas bantúes, mezclado con tambores y danzas, convirtiéndose en grito de resistencia frente a la esclavitud y el colonialismo. En cada rincón, el Jesús universal se volvió Jesús local. Y la tensión permaneció. ¿Cómo sostener la raíz judía de Yeshua mientras su nombre se multiplicaba en 1000 lenguas? ¿Cómo mantener el acento galileo en medio de la polifonía global? Hoy, esa tensión sigue viva. Los historiadores buscan al Yeshua de la historia, el hombre judío del siglo I. Los creyentes invocan al Jesús de la fe, Señor universal de todas las naciones, y ambos, aunque distintos, se necesitan. Sin el Yeshua histórico, corremos el riesgo de convertirlo en mito, desconectado de la realidad. Sin el Jesús universal, lo reducimos a un personaje más del pasado. Sin fuerza para transformar el presente, lo que este viaje nos enseña es que recuperar el eco original de su nombre no es un acto de nostalgia, sino de integración. No se trata de elegir entre Yeshua o Jesús, sino de escuchar en Jesús el eco de Yeshua, y en Yeshua la promesa que Jesús llevó al mundo. En pleno siglo XXI, el nombre no ha dejado de transformarse. Jesús ya no es solo el eco de catedrales medievales ni de himnos reformados. Hoy resuena en canciones populares, en películas de Hollywood, en murales callejeros, en memes compartidos por millones en redes sociales, y cada vez que aparece, adopta un nuevo matiz. En la música gospel y en el rap cristiano de Estados Unidos, Jesús es invocado como amigo cercano, como fuerza que acompaña la lucha diaria contra la violencia y la desesperanza. En América Latina, Jesús aparece en corridos, en procesiones vibrantes, en cantos llenos de emoción popular. Es Cristo del pueblo, compañero de los que sufren, rostro de esperanza en medio de la pobreza. En África, el nombre se baila y se canta en cientos de dialectos. Cada nación lo adapta a su fonética, lo viste con tambores y coros. Allí, Jesús es sanador, libertador, fuerza de comunidad. En Asia, en cambio, su nombre dialoga con tradiciones milenarias. En Corea resuena en cánticos meditativos. En la India se entrelaza con la música del sitar y el ritmo de los mantras. Incluso en el mundo secular, el nombre no deja de aparecer. El cine lo retrata como héroe trágico, filósofo revolucionario, la literatura lo reinventa en novelas históricas, en relatos poéticos, en dramas contemporáneos, y en las redes sociales el nombre circula como hashtag, como grito de fe, como súplica anónima en un comentario perdido entre millones. 2000 años después, sigue siendo un nombre vivo, capaz de cruzar culturas, de adaptarse a cada lengua, de resonar en cada generación. Y aún así, en medio de todas esas variaciones, todavía late el eco original: Yeshua, el niño de Nazaret, el rabino de Galilea, el hombre que caminó entre olivos y piedras, cuyo nombre común contenía la promesa eterna: el Señor salva. Ese es el misterio, un nombre sencillo, común entre miles, que terminó siendo la palabra más repetida de la historia. Un nombre que viajó de boca en boca, de idioma en idioma, de continente en continente. Y que hoy llega hasta ti pidiéndote que lo escuches de nuevo, no solo como tradición heredada, sino como invitación personal. Porque no importa si lo pronuncias Jesús, Jesús, Jesús o Yeshua. Lo que importa es que, detrás de esas sílabas, sigue estando la misma promesa: que Dios no ha dejado de salvar, no ha dejado de hablar, no ha dejado de caminar con su pueblo. Así que la próxima vez que pronuncies su nombre, hazlo con conciencia. Hazlo sabiendo que llevas en tu boca no solo un sonido, sino siglos de historia, capas de cultura, ecos de fe. Hazlo con reverencia, con gratitud, con la certeza de que ese nombre sigue transformando vidas. Y tal vez lo más sorprendente de todo es que este nombre, tan antiguo y al mismo tiempo tan actual, se ha convertido en una especie de espejo donde cada generación se mira y se reconoce. Cuando en el siglo I alguien pronunciaba Yeshua, evocaba a un vecino, en el siglo IV alguien decía Jesús en una basílica griega, lo que escuchaba era al Hijo eterno de Dios entronizado en los cielos.
cuando en la Edad Media alguien murmuraba Jesús en el claustro de un monasterio. Sentía la protección de un nombre sagrado que ahuyentaba temores. Y hoy, cuando millones pronuncian Jesús en español, lo que expresan es la confianza íntima en un Salvador que entiende el dolor humano. Ese es el poder de un nombre, ser capaz de sostener múltiples capas de significado sin perder su raíz, ser al mismo tiempo cotidiano y trascendente, común y único, cada vez que alguien lo invoca. En cualquier idioma. Está participando de una cadena ininterrumpida de voces que se extiende a lo largo de 20 siglos. Es como si el aire mismo llevara todavía vibrando las sílabas pronunciadas en Galilea, multiplicadas y transformadas, pero nunca extinguidas. Lo fascinante es que, a pesar de toda esa diversidad, hay algo que permanece intacto, el corazón del nombre. La raíz hebrea yasá, salvar, no importa cómo lo pronuncies, ni qué acento tengas, ni qué lengua hables. El núcleo del mensaje sigue siendo el mismo, el Señor salva. Eso fue verdad en el siglo I y sigue siendo verdad hoy. Pero detenernos en esta realidad nos obliga también a hacer un ejercicio de humildad. Porque reconocer que decimos Jesús y no Yeshua es recordar que el cristianismo, en su expansión, se fue alejando poco a poco de sus raíces judías. Es reconocer que, muchas veces la tradición occidental presentó a un Cristo casi europeo, de piel clara y mirada serena, muy distante del judío galileo que hablaba arameo y trabajaba con sus manos. Recordar su nombre original es, entonces, un acto de justicia histórica. Una manera de devolverle la carne y la tierra que la historia le arrebató. El nombre del Salvador fue transformado tantas veces y en tantos lugares. ¿Qué nos dice eso de la fe? Nos dice que la fe no es estática, que no se congela en un solo idioma ni en una sola cultura. La fe es viva, dinámica, capaz de hablar en cada lengua y de resonar en cada corazón. Pero también nos recuerda que volver a la raíz es necesario porque sin raíz no hay fruto que dure. Por eso, cuando pronunciamos Jesús hoy, deberíamos hacerlo con doble conciencia, con gratitud por la tradición que lo transmitió hasta nosotros, pero también con reverencia por el eco original que todavía late detrás de esas sílabas. Porque en el fondo, decir su nombre es participar de una historia más grande que nosotros mismos. Una historia que empezó en aldeas polvorientas de Galilea y que todavía no ha terminado. Si este viaje por la historia y el sonido del nombre de Jesús te abrió los ojos, dale me gusta a este video. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones. Tu apoyo nos permite seguir iluminando los secretos del pasado y trayéndolos al presente.